Todos. Hoy os traigo una compañía que es Heineken, que todos conoceréis o como mínimo conoceréis su principal marca, que es además una empresa de consumo defensivo, es un negocio muy estable y que lleva una temporada de capa caída, así que puede ser interesante en estos momentos el echarle un ojo. Al final, las compañías de este estilo, cuando están muy de moda, se ponen unas cotizaciones intratables. Y bueno, lleva unos años regular. Y bueno, al final el negocio, como veremos, tiene su razón de ser que no haya crecido tanto últimamente o que incluso esté en cuanto a beneficios estancado, pero tenemos que ver también si esa situación es temporal o es estructural. En este caso, como veis, Heineken tiene no solo marcas mundiales como la propia Heineken, sino también otras que aquí en España conoceremos, como Cruzcampo, en Sidra Ladrón de Manzanas, la alemana Paulaner, Desperados. Al final tiene en cada país una serie de marcas y luego a nivel internacional y regional tiene otras. Por ejemplo, la marca que veis a la izquierda, la cerveza Tiger, pues es una cerveza asiática, pero que a pesar de ello se vende muy bien en decenas de países. Así que nada, vamos a ello. Sí que quería comentaros que, como lo comenté en Twitter, pero por si no lo visteis, pues aprovecho para adelantarlo. Mientras que estaba esta semana analizando esta compañía, sus informes anuales y demás, pues descubrí que había un libro publicado por la propia Heineken que habían lanzado por el 150 aniversario del nacimiento de Heineken y digo, oye, pues puede estar bien el comprarlo y luego como en principio trataba los 150 años de historia de Heineken hasta el año 2002, justo, es el año en el que yo tenía información de la historia moderna de la compañía. Entonces lo que he hecho es comprarlo, ya lo tengo por aquí. La verdad es que el libro está fenomenal, me recuerda un poco en calidad al libro de Miquel y Costas y, y voy a hacer eso. Hoy vamos a ver un análisis financiero de Heineken, vamos a ver también su historia corporativa desde el año 2002 hasta la actualidad y luego lo que voy a hacer es dedicar la semana que viene a leerme este libro, a resumirlo y quedarme con los eventos más interesantes de esta compañía que tiene ya casi 2 siglos de historia. Bueno, en primer lugar, una vez que ya me he analizado estos 20 años de la compañía, podemos ir viendo cada punto interesante. Sobre la estrategia financiera de Heineken en este periodo, pues podemos ver que, que acostumbra a repartir un dividendo moderado, reparten dividendos entre un 30-40% de los beneficios y como los beneficios han ido subiendo, pues desde 2002 el dividendo se ha apreciado un 4,7% anual compuesto. Y en este sentido, pues la compañía no aspira a ser ningún miembro del Guinness de los récords de dividendos consecutivos al alza. Si se está 20 años con beneficios crecientes, pues tendrá 20 años de dividendos crecientes, pero si le viene un COVID y en vez de 2.000 gana 1.000, pues repartirá la mitad de dividendos porque va siempre a porcentaje. Entonces le da un poco igual. Al final está detrás la familia Heineken y se deja llevar menos por estos temas de más corto plazo. Luego, la compañía en primer lugar, como le sobra todo este dinero, el 60-70% de su beneficio que no reparte en dividendo, pues en primer lugar lo reinvierte en el propio negocio. En ese sentido, como veremos a continuación, su CAPEX está por encima de su partida de depreciación contable, es decir, que si cada año tiene que dedicar una cantidad, que es el gasto por depreciación de los activos tangibles, a mantener sus fábricas actualizadas, modernizadas, en pleno funcionamiento, pues Heineken invierte por encima de esta cantidad.
Es decir, que siempre va a tener la maquinaria un poco más modernizada de lo normal. En este sentido, pues se invierte en poseer unas plantas o fábricas lo más eficientes posibles, en producir localmente y en integrar la producción de las compañías adquiridas con menos plantas pero más grandes. Al final lo que trata es de tener una ventaja competitiva por escala. Si tú consigues el tener mucha cuota de mercado en cada país, el poder permitirte de manera eficiente tener una fábrica en cada país, pues siempre va a ser más barato que no el traerte desde fuera la producción, tanto por el transporte como por el pago de aranceles, etcétera. Así que en ese sentido, generalmente las inversiones van a estar por encima de su coste de depreciación, aunque si es necesario por una crisis, por ejemplo en el periodo 2009-2011 o 2020-2021, crisis financiera y COVID, pues puede darse una reducción fuerte del CAPEX, de las inversiones, para aumentar los flujos de efectivo y así poder desapalancarse más rápido. También va a depender de si le pilla esta crisis en un momento de fuerte endeudamiento o no. Al final, Heineken es una empresa que históricamente no tiene ejercicios de irse a pérdidas, pero lo que sí le puede suceder es que genere menos dinero. Entonces, como parte de los bonos que tienen covenants, ¿no? Estas condiciones que si te saltas como compañía que recibe un préstamo, pues tiene consecuencias negativas para ti, pues ellos no deben superar estos márgenes. En este caso es un 3,5 veces EBITDA. Y entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, como veremos, en el año 2009 le pilló justo después de una adquisición gorda con mucha deuda. Si me lo recuerdo, estaba en 3,1 veces EBITDA. Y claro, entonces, entre la posibilidad de que se cortase el crédito y que le obligasen por superar estos covenants a pagar penalizaciones o incluso a devolver algunos préstamos anticipadamente, pues lo que hizo fue el dedicar el mínimo posible de inversión a mantenimiento de las fábricas y dedicarlo todo a devolver deuda. Luego, con parte de este dinero que no reparten dividendos, más su capacidad, según el momento en el que esté, de endeudarse, pues ha ido transformando el negocio con adquisiciones. Hay que decir que no compra por comprar, sino que lo compra para ir transformando el negocio. Es un poco como lo que vimos en el análisis de Ebro Foods, a lo mejor. En ese sentido, pues ha realizado una fuerte inversión en exponerse a países con crecimiento en volúmenes de cerveza y sidra, como Asia, África y Centro y Suramérica. Y en ese sentido, pues su máximo endeudamiento, que puede ser puntualmente rebasable, pero que si se rebaja hay que volver a este punto, es 2,5 veces EBITDA. En países maduros, se centra en el mantenimiento de su posición de mercado, invirtiendo fuerte en publicidad y además desarrollando productos de mayor retorno, como las bebidas sin alcohol 0,0, que fue una innovación de Heineken y es líder mundial en ello. O bien, por ejemplo, los barriles de venta en supermercados. Estos barriles que seguramente habréis visto alguna vez o habéis probado, que son, no sé, por ejemplo, un barril de Paulaner de la marca alemana de Heineken de 5 litros. Pues te lo compras y la cerveza, pues tú puedes ir echándote del barril y te dura, si lo utilizas 1 litro, te quedan 4, pues a lo mejor durante un mes pues sigue ahí estando bien y tal. Yo la verdad es que lo veo una pijada, pero, pero bueno, es una opción, estaba ahí y ciertamente pues se vendió muy bien. Al final es lo importante. Luego aquí os he traído todos los datos que he podido a nivel contable. Al final no tiene sentido que me guarde el Excel y os deje sin estos datos. También lo tenéis en analisisdenegocios.net. La primera de estas tablas os muestra lo que os comentaba para cada año en millones de euros. Por un lado, el gasto de depreciación contable y por otro, el de inversiones o CAPEX. Al final, siempre lo digo, pero bueno, está de más recordarlo hasta que vaya entrando.
La depreciación contable es una partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que va como gasto restando al beneficio para calcular el beneficio. Y en cambio, las inversiones o CAPEX es una de las tres partidas del estado de flujos de efectivos. Que al final, a lo mejor la normativa contable te dice que por toda la maquinaria que tienes, fábricas y demás, tienes que dedicar 300 millones a mantenerlo en funcionamiento, pero a lo mejor Heineken normalmente dedica 400. Pues aquí veis la diferencia. Por poneros algunos ejemplos, en el año 2003, pues la normativa contable le decía a Heineken que tenía que dedicar 560 millones. Pues ellos dedicaban 611 con un superávit de 51. Como veis, salvo que sean épocas de necesidad de desapalancarse, como los periodos que os comenté, 2009, 2010, 2011 y luego en el COVID 2020, 2021, pues ellos lo que van a ir haciendo es invertir por encima de estas necesidades también, porque hacen adquisiciones y luego dedican mucho dinero a, por ejemplo, si en un país tienen dos fábricas, una fábrica mediana y una pequeña, no tienen una mediana y adquieren otra compañía cervecera que tiene una fábrica pequeña. Pues a lo mejor lo que hacen es que cierran la pequeña, que normalmente está antigua, y lo que hacen es ampliar la mediana para que se fusionen esas dos fábricas, conseguir sinergias, ¿no? Y tener una fábrica muy grande y más eficiente. Pero claro, esto requiere inversiones. Pues aquí está la diferencia entre lo que se deberían gastar y lo que realmente se gastan, que suele ser más. A la derecha del todo, pues tenéis el total acumulado. Desde el 2003, pues tendrían que haber invertido 23.661 millones. Y el CAPEX real, lo que de verdad se han gastado en mantener sus activos, pues ha sido 27.332. Pues al final es eso. Ahí hay un superávit. Y luego esto, pues también es interesante verlo con la tabla de abajo, que lo que nos muestra, sobre todo, la parte más interesante es la deuda neta EBITDA. Y es una compañía que la mayor parte del EBITDA que genera lo transforma en efectivo, suele estar entre un 80, 90, 100% de transformación en flujo de caja libre. Y en este caso pues podéis ver que había estado desde el 2002 muy poco endeudada hasta que llegó el 2008, había cometido una inversión muy fuerte, pasó de 0,75 veces EBITDA a 3,28 con la mala suerte de que justo le pilló la crisis financiera. Pero bueno, lo que hicieron aquí es ponerse a desapalancar, a ahorrar dinero. Si veis, en el año 2009 pues ya ahorraron mucho dinero en el CAPEX, bajaron mucho el CAPEX, 2010 igual, 2011 también, fueron bajando la deuda y se han mantenido ahí más o menos en 2,5 veces de media. Hay ocasiones en las que tienen que subir un poquito por encima o se quedan un poquito por abajo, porque al final, si te surge la oportunidad de comprar una compañía interesante, no sabes completamente si te va a costar un año antes 3.000 millones, 2.000 o 4.000. Entonces hay veces que se quedan un poco por encima, pero bueno, en ese caso pues se dedican a devolver deuda y listo. También es interesante el dato del múltiplo PER. Como podéis observar, en la crisis pues tuvo un momento muy bueno en 2008 a PER 11. Encima PER 11 de beneficios que estaban un poco machacados, todo lo machacada que puede estar Heineken, que los beneficios tampoco cayeron demasiado. Pero bueno, generalmente, si os fijáis, últimamente venía cotizando desde el 2014 a PER 20 más o menos. O sea que estaba en una etapa que a mí la verdad es que de primeras no me llamaba mucho. Pero bueno, ya en 2023 sí que es cierto que aparentemente está PER 20, pero en 2024 ha recuperado y estaría más bien en PER 14. Y de unos beneficios a priori eh, infraestimados, no sé si es la palabra, en el sentido de que conforme siga bajando la inflación o ellos consiguen repercutir toda la inflación, pues deberían volver a los márgenes que tenían antes. Dividendo por acción, como veis, pues ha ido creciendo mucho, de 0,4 por acción a 1,7 en 2023.
y nada más, vamos a seguir para adelante. Aquí podemos ver un poco muy resumidamente la transformación de Heineken como compañía entre el año 2006 y el año 2023. El margen operativo ajustado por extraordinarios pues ha pasado del 13% al 15%. Hay que tener en cuenta que 2023 fue un ejercicio todavía afectado por la inflación, así que probablemente pueda conseguir ese 16, 16,5%. Luego interesante ver cómo han reducido con las inversiones en sus fábricas la cantidad de empleados que necesitan para producir 1 millón de hectolitros de cerveza, sidra o lo que sea. En el año 2006 eran 514 trabajadores y en el año 2023 eran 370. Es decir, que cada año han conseguido reducir un 2% su necesidad de trabajadores. Esto, desde la perspectiva ciudadana, pues es una faena, ¿no?, para los que trabajan en Heineken, pero pues hay que apañarse. Al final es innegable que cada vez se protege más al trabajador y que cuando viene un momento de crisis o que tienes demasiada deuda y necesitas bajar, pues es una partida del gasto que es muy complicado de ajustar, de reducir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Invierten mucho para tener las plantas más modernas posibles y que busquen las máximas eficiencias, para que donde sí que han ido manteniendo el nivel de gasto, incluso haciéndolo crecer, que es el marketing, la inversión en marketing, pues si viene un momento complicado, salvo la agencia de publicidad que le viene mal, pues es muy fácil el coger y reducir la partida de marketing. No vas a aparecer como marca en los periódicos o en las televisiones por reducir la partida de marketing un año o dos. En cambio, si despides, pues aparte de que sale carísimo por las indemnizaciones, pues sí que es muy malo para la marca. Luego, como podéis observar, el peso de Europa en el beneficio operativo ha pasado de un 62,5% a un 31,7%. Aún así, aunque se haya reducido mucho el peso de Europa, no ha sido porque Heineken abandone su posición de liderazgo en Europa, sino porque ha ido reinvirtiendo en las demás. En ese sentido, pues Europa ha crecido el beneficio operativo en ese periodo un 1,8% anual compuesto, que al final es un crecimiento bastante exiguo, pero que muestra un poco el sentido que tenía la estrategia de Heineken de reinvertir en zonas de crecimiento. Por ejemplo, la división de Américas, ¿no?, que es Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, pues ha pasado del 16,7% a través de adquisiciones y demás al 36%, y luego Asia ha crecido muchísimo, desde un 6% a un 21,7%, y la que se ha reducido pues ha sido la división de África y Oriente Medio, que ha pasado de un 14,8% a un 10,6%. Al final África pues ha tenido, entre comillas, mala suerte Heineken, porque ha invertido en algunos países, por un lado, que a priori eran los que mejores perspectivas tenían en África, como podía ser, por ejemplo, Nigeria, que es un país con muchísima población, no sé si tiene más de 100 millones de habitantes, y que iba muy bien. Pues justo fue meterse y invertir bastante en fábricas y demás, y la divisa lo ha hecho fatal. Entonces, claro, pues aunque se aprecia en las estadísticas que a continuación veremos, que en África los volúmenes han crecido mucho de cerveza, sidra y demás, pues lo que no han acompañado son los beneficios. No significa que no gane dinero allí, pero no ha habido crecimiento, incluso ha habido decrecimiento de los beneficios. Y, y luego finalmente, pues en el año 2006, la compañía, el 100% de lo que vendía eran bebidas con alcohol, y en cambio en 2023, pues el 7% de sus volúmenes vendidos de cerveza o sidra, pues eran de cervezas o sidra sin alcohol o con poco alcohol, como las light. Y bueno, aquí os he dejado la tabla con los resultados que yo he ido recopilando de Heineken
La parte de arriba pues sería un poco la cuenta de pérdidas y ganancias. Y, y bueno, en general pues se aprecia que el margen bruto más o menos se había mantenido hasta 2019, que son un poco las materias primas. Pero claro, luego ha llegado la inflación y como veis ha ido bajando desde un 39 a un 34. Eso es lo que yo creo que hay margen a futuro para que recupere un poco conforme vayan bajando los precios de algunas materias primas. Luego el gasto de personal, pues sí que se aprecia que hayan logrado bajar de, de que en 2006 representa un 19% de los ingresos a que representa un 14%. Y luego pues he utilizado la métrica que te da la compañía de beneficio operativo ajustado y beneficio neto ajustado, porque al final son compañías, como ya vimos, por ejemplo, con Eurofoods o con Nestlé, que realizan muchísimas adquisiciones y si tú compras 50 empresas a lo largo de 20 años, hay algunas que van bien, otras que no van tan bien, y las que no van bien pues tienes que darte deterioros de tu activo intangible, ¿no? Del fondo de comercio que tienes derivado de esa adquisición, y entonces pues te machaca un poco la cuenta de pérdidas y ganancias. No es que no haya que tenerlo en cuenta, pero yo eso creo que es más interesante valorarlo viendo todo el desempeño que ha tenido la compañía a largo plazo y no puntualmente, que no es tan interesante para ver cómo va el negocio. Luego también Heineken, pues cada vez que adquiere una compañía, pues normalmente lleva a cabo reestructuraciones de cierra una fábrica, abre otra o la amplía, etcétera. Entonces cada vez que hay una reestructuración, pues hay extraordinarios y, y eso te minora un poco el beneficio. Entonces lo que tenéis aquí es un poco la evolución después de esos ajustes. Y bueno, en general ha sido un negocio muy estable, como podéis observar en la crisis en 2009, pues casi ni se enteró. O sea, no redujo desde luego beneficio operativo. En este caso, si se apretó el cinturón fue porque tenía un momento de mucha deuda, pero no fue que los beneficios fuesen a menos. Y de hecho en el 2010 pues ya había crecido mucho respecto al 2008 y de ahí pues ha seguido para arriba. Y luego con el COVID, pues si bien 2020 sí que bajó a lo mejor un 30% los beneficios operativos, pues luego sí que en 2022 ya había recuperado los beneficios operativos. Abajo tenéis por un lado la partida de los hectolitros de bebidas producidos, a diferencia de lo que vimos con C&C, que no paraban de bajar los volúmenes, pues en este caso podéis ver las ventajas de haber podido reinvertir en unas zonas que sí que tienen crecimiento. En este caso, en el 2003, Heineken producía 85 millones de hectolitros y en 2023 pues eran 242 millones de hectolitros. La marca Heineken también ha crecido mucho, ha multiplicado por 3 y al final, ¿cómo lograr esto? Pues Heineken tenía mucha presencia en el año 2002 en Europa y un poquito de presencia intermedia en África. Entonces ella lo que hace es que cuando compra, por ejemplo, empresas de Asia o de la división de Américas, pues país al que llega, país en el que empieza a producir también in situ allí con la fábrica que ha comprado, pues Heineken. Y luego hace campañas de publicidad en los países a donde llega. Entonces así tiene una marca a nivel global y se puede permitir hacer publicidad, como veremos, de la marca Heineken a nivel mundial. Al final puedes, por ejemplo, patrocinar la UEFA, ¿no? De fútbol, la Champions, la Fórmula 1, tiene, por ejemplo, a Nadal por todo el mundo que ha sido patrocinador, sale la Super Bowl, pues al final son eventos que si no estás a nivel mundial, pues no suele compensarte. Bueno, en el caso de la Super Bowl a lo mejor por Estados Unidos. Pero sí, al final o patrocina los mundiales de rugby. Son patrocinios que si no estás con tu marca en todo el mundo, pues es complicado sacarle el máximo partido, porque siempre va a haber una marca mundial que pueda pujar más fuerte. Y, y nada, pues como podéis observar, los hectolitros de sidra pues también han ido subiendo. El dato lo teníamos desde el año 2016. Y luego también lo que ha ido subiendo son los hectolitros en cerveza o sidra 0,0 o con menor cantidad de alcohol. Y nada, aquí tenéis las divisiones. A veces
me quejo un poco de como le llamo yo, el juego de mueve la bolita que tienen a veces los directivos. Aquí yo creo que me vais a entender. Como podéis observar, la primera es la división Europa, que empieza en 2014. ¿Por qué empieza en 2014? Porque antes se dividía en Europa Occidental y luego otra división que era Europa Central y del Este. Pero es que encima había una tercera pata de Europa que era Europa del Este, que la metieron en África y Oriente Medio. Entonces, en el año 2014, cogen estas dos divisiones, la mayor parte lo meten en una que se va a llamar Europa, que la tenéis arriba, y luego una pequeña que es Europa del Este, que se ha quedado todavía más pequeña porque, como veremos, Rusia ya no está en Rusia Heineken, pues se hace más complicado el seguimiento de estas divisiones. En ese sentido, las dos que no han sufrido cambios desde el año 2006, pues son la división de América y la división de Asia-Pacífico, aunque tampoco es que nos sirva para demasiado, porque son las dos divisiones en las que Heineken ha llevado a cabo mayor cantidad de adquisiciones. Entonces no es como la división de Europa, por ejemplo, sería la que tendría más interés el que no tuviesen mareado tanto para ver cómo va. Pero bueno, realmente tú puedes coger, que lo tengo yo aparte, sumas el beneficio operativo de la división de Europa Occidental y la de Europa Central y del Este, y aunque no esté Rusia y eso, pues puedes sumarla y ponerla en la columna de EBIT y compararlo con la división actual de Europa. Pero no deja de ser totalmente exacto porque no tenía Europa del Este, entonces es complicado. Pero bueno, no sabía si compartir estos datos con vosotros, pero en cualquier caso, por si los queréis, están aquí y yo creo que puede ser interesante. Luego, sobre la aportación de valor de Heineken a largo plazo para un accionista de Heineken en el año 2002, pues por un lado tenemos el crecimiento del beneficio operativo por acción, que ha crecido un 5,3% anual compuesto, desde 2,6 euros en 2002 a 7,9 en 2023. Luego ha repartido 21,8 euros por acción desde 2002, una media de 1,03 euros anuales. Para una cotización en 2002 de 31,2, pues supondría una aportación de valor extra de 3,3% anual compuesto. Luego estos dividendos los reinvertimos al 6% de rentabilidad, que nos saldría un extra acumulado de 37,85 euros por acción, una media de 1,8, y sería un extra de aportación de valor de 5,8% anual compuesto. Y luego la deuda, yo la he puesto restando, normalmente no lo hago, pero en este caso era como muy evidente que si queríamos juzgar la aportación de valor para el accionista, hay que tener en cuenta que a los niveles actuales de EBITDA, a 2,4 veces EBITDA, Heineken ya no tiene margen para realizar adquisiciones y en cambio pues tiene deuda que te vas a tener que refinanciar a tipos de interés más altos, pues a lo mejor, por ejemplo, los bonos que le vencen en los próximos 2 o 3 años, pues pagaban un cupón a lo mejor intermedio, una media del 2%, y ahora se financia el 4%. Pues eso es porque todos estos años has estado contrayendo deuda. Al final la deuda siempre es una mochila y igual que la caja neta va sumando, pues la deuda neta va restando. En este caso, pues fijaos que ha pasado de 38,9 euros por acción de deuda en 2002 a 172,2 euros por acción de deuda neta en 2023. Entonces, bueno, la parte de la deuda os lo dejo a vosotros la consideración. Si es verdad que esa deuda, si la reinviertes, malo será que te haya restado tanto, ¿no? Pero bueno, yo he creído interesante y justo incluirlo y la explicación, y ya vosotros pues podéis considerar lo que queráis. Y todo esto sumado, restando la deuda, pues sería una aportación de valor del 6,4% anual compuesto. Luego ya pues la acción ha podido subir más, subir menos, pero bueno, en este caso el múltiplo, creo que había pasado de PER 20 a PER 15. Entonces habría que, si hubieses comprado en 2002, tendrías que hacer esa reducción. Pero bueno, se trata de comprarla en un momento de entre comillas, bache temporal.
que no es tan fácil, pero bueno, es lo que se intenta. Luego, respecto a la alineación de intereses en Heineken, como probablemente sabréis, Heineken es una compañía familiar desde hace más de 150 años. La familia Heineken tiene un 50,01% del accionariado de Heineken y tiene una vocación de largo plazo. Como veremos, rechazaron una oferta de compra de un competidor más grande en el año 2014, que probablemente pues habría pagado un PER 24, 25, hice yo los cálculos. Y bueno, en cuanto a los directivos, pues el CEO suele permanecer muchos años y tienen incentivos interesantes. Tienen por un lado el bonus de corto plazo a 1 año, otro bonus a largo plazo a 3 años, y son mucho más elevados que el salario fijo. Al final el salario fijo suele ser, si consiguen los bonus, un 30%, 33% sobre el total. Luego el 75% de ambos bonus pues está ligado a ingresos, beneficios operativos y flujo de caja, flujo libre de caja. Y bueno, aquí sí que el que en el bonus estén los ingresos normalmente no me hace mucha gracia, porque eso puede ser tentador para que luego hagas una ampliación de capital para subir mucho los ingresos y conseguir el bonus. Pero en este caso, como al tener el control la familia Heineken de las ampliaciones de capital, pues no se lo permiten. Entonces, ampliaciones de capital han hecho una en toda su historia y fue para una operación corporativa interesante, luego la veremos. Y bueno, no fue totalmente una ampliación, fue una ampliación combinada con una recompra, pero bueno, luego la historia la veremos. Pero bueno, yo creo que en general los intereses han estado bastante alineados y se nota que toman decisiones pensando en el largo plazo. Y sobre la valoración de Heineken, pues actualmente anda en un PER 14 y en 2002 estaba en un PER 19. En el año 2002 tenía mucho margen para apalancarse, tenía 0,68 veces EBITDA de deuda y todo un mundo para crecer en el segmento cerveza, aunque también es verdad que existía la posibilidad de que un gigante le comiera la tostada, porque al final era en 2002 líder en Europa, pero no estaba muy posicionada en Asia y en América. En cambio, en el año 2024, pues por un lado, como negativo tiene escaso margen para apalancarse, tiene 2,4 veces EBITDA, cuando el límite ideal que ellos mismos se han marcado siempre es 2,5, y además tiene menores oportunidades en cerveza porque ya son o líderes o segundos en todas las regiones del mundo. Luego, como positivo, pues es la segunda cervecera mundial, es líder en Europa y segunda en el resto de regiones, y con diferencia la mejor gestionada de las que yo he podido ir viendo. Entonces yo creo que siendo un negocio tan estable y junto, por ejemplo, con Nestlé, que ya la analizamos, pues yo creo que te da una seguridad muy importante sobre que vas a conseguir unos flujos de caja. Yo creo que se podría merecer un PER 17 y probablemente sea capaz de recuperar un poco de sus beneficios. Es como lo veo yo, pero bueno, para eso os voy a contar, he contado muchos datos, los tenéis ahí, y además vamos a ver su historia corporativa, a ver qué os parece. En el año 2002, al final yo empiezo a analizar Heineken, si mal no recuerdo, en los informes anuales que encontré son del año 2004, entonces no hay mucha información del 2002-2003, sin embargo les ocurrió cosas interesantes, lo he querido mencionar, y encima el libro pues justo acaba en 2001. Entonces con el libro vamos a ver la historia la semana que viene hasta 2001 y luego a partir de aquí 2002. En ese sentido, pues en el año 2002 Heineken entra en Rusia, empieza a comprar muchas cerveceras, allí estaba muy fragmentado el mercado. En el año 2003 Heineken realiza la que sería hasta ese momento su mayor adquisición por precio, ¿no?, que era Brau Union en Austria. Esta adquisición pues ampliaba considerablemente su posición de mercado en Europa de Heineken, permitiéndole acceder al liderazgo en Austria, Rumanía, Hungría, República Checa y Polonia. En el año 2004 finalmente pues Heineken y Leon Nathan
constituyen una joint venture para elaborar, comercializar y distribuir Heineken en Australia. Pues al final, si no puede comprar una compañía, pues hace algún trato. En el año 2005, Heineken había invertido ya 1.200 millones de euros para ser la número 3 de Rusia, con un 14% de cuota de mercado, y se encontraba integrando todas las marcas que ya habían adquirido, lo que suponía un reto ya que poseían 36 marcas, 6 distribuidoras y 10 fábricas. Entonces, pues esto es lo que le gusta a empresas como Heineken, es comprar muchas compañías, integrarlas y buscar eficiencias. En ese sentido, pues eso es lo que os he comentado. La estrategia de Heineken era realizar adquisiciones en un nuevo país y cuando poseía su infraestructura lanzaba también allí Heineken con fabricación local, como fue el caso de Rusia en 2003. Cuando tiene suficiente infraestructura y ya le sale rentable, pues lanza Heineken y hace la publicidad. Y finalmente, en el año 2005, pues Heineken lanza un barril de 5 litros a la venta en supermercados y otros puntos de venta, desarrollado por la misma y que se vendería muy bien. En la derecha pues tenéis un ejemplo con un barril de... no sé si es de 5 litros, pero bueno, un barril de Paulaner, ¿no? Que dentro de las cervezas alemanas pues es mi favorita. En el año 2006, Heineken Premium Light llega a Estados Unidos, la tenéis a la derecha. Era una cerveza con menos alcohol y calorías que se vendía a precio de cerveza premium. Y como los distribuidores y los bares ganaban más por cada botellín que se vendía de este tipo de cerveza, pues ellos mismos le hicieron la promoción. 2006 fue un año de prosperidad general en el mundo, en los preludios del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, y eso se reflejó en una última fiesta, ¿no? en un aumento de los volúmenes de las marcas de Heineken de un 11,8%, algo que en Heineken no habían visto desde los años 80. Los estudios de Heineken, por otro lado, les indicaban que cuando el consumidor recibe su cerveza muy fría, a 0 grados, consume un 10 o un 20% más y que encima acepta precios más altos. Así pues empezaron a comercializar con los retailers, ¿no? Con los bares, los pubs, etc., congeladores para tener vasos muy fríos preparados o congeladores más pequeños, donde tener una parte de las cervezas que iban a servirse pronto y que congelasen a 3 o 4 grados bajo cero. Al final Heineken va a desarrollar sus propios congeladores y a lo largo de su historia pues va a invertir en que sean más eficientes energéticamente para poder vendérselo normalmente a coste a los retailers, ¿no? A los retailers para que les hagan publicidad indirecta. Los grifos de los bares o los frigoríficos pues suelen hacer eso las marcas. En el año 2007 Heineken adquiere una cervecera de República Checa, Krušovice, alcanzando con esto una cuota de mercado del 8% en República Checa y siendo así la número 3. Adquirieron además una cervecera de Serbia, otra de Bielorrusia y finalmente una en Alemania. En el año 2007 Heineken se alía con Carlsberg para adquirir Scottish & Newcastle plc, quedándose Heineken con las marcas de cerveza y sidra de Reino Unido, Portugal, Irlanda, Finlandia y Bélgica, donde pasaría a ser el número 1 o 2 por cuota de mercado, y luego Carlsberg se quedaría con las marcas de Rusia, Francia y Grecia. Esta compra también le reportaría a Heineken un 37,5% de participación en United Breweries, que era la cerveza líder en la India, que era un país que junto a China interesaba mucho a Heineken. La compra de Scottish a Newcastle plc convertiría a Heineken en la líder en Europa, excluyendo a Rusia, doblando en tamaño al segundo, que era la propia Carlsberg, y el montante de la operación ascendería a 2.837 millones de euros, más 3.836 millones en deuda asumida. Aspiraban a lograr 162 millones de euros en sinergias. Y bueno, esta fue la compra que hizo que llegase Heineken a 2008 con necesidades de devolver rápido deuda, ¿no? Como adquisiciones menores, pues en 2007 Heineken adquirió distribuidores en España, Francia y Holanda. En 2007 a Heineken le subieron los costes de materias primas un 50%, principalmente por el alza de la energía. Pronto, sin embargo, esto tendría a normalizarse con la llegada de la crisis. Y finalmente, en el año 2007,
la Comisión Europea multaría a Heineken con 219 millones por considerar que entre 1996 y 1999 restringió la competencia en Holanda. Heineken recurrió, pero mientras estaba obligada a pagar la multa, de forma que si ganaba se la devolverían con sabidos intereses. En el año 2008, Heineken va a adquirir una cervecera en Argelia y otra en Rumanía, adquisición esta última en Rumanía, Bere Mures, que le permitía ampliar su posición de liderazgo hasta un 31% de cuota de mercado. En el año 2008, Heineken adquiere otra cervecera en República Checa, Drinks Union, que le permitió ampliar su cuota de mercado del 8% al 12%. Además, adquirió una cervecera en Bielorrusia, ampliando su cuota de mercado al 24%. Además, en 2008, Heineken adquirió el 96,5% de una compañía de bebidas suiza por 190 millones, que ostentaba un 10% de cuota de mercado en cerveza en el país. Además, esta compañía suiza tenía otro tipo de bebidas, ¿no? Incluso bebidas no alcohólicas. En el año 2008, finalmente, comenzó a operar la nueva fábrica de Heineken en Sevilla, que venía a sustituir a la anterior, que se encontraba en una zona residencial que complicaba su ampliación. La nueva, a las afueras de la ciudad, era el doble de eficiente que la antigua, reportando ahorros de 25 millones anuales. Además, se vendieron los terrenos y edificios de la antigua con ganancias de 320 millones. Fue, por tanto, una operación redonda, porque seguramente sabréis que en Sevilla, igual que sucede en ciudades grandes de España, ¿no? Pues hay problemas de zona disponible para construir, y entonces pues estos terrenos, pues hombre, no sea ciencia cierta, pero muy probablemente estando en plena ciudad y siendo tan grandes, probablemente se dedicarían a residencial o bueno, a otro tipo de activos quizás, no lo sé. Pero el hecho es que invirtieron menos dinero en la nueva fábrica de lo que sacaron por la venta de la antigua. Y encima consiguieron los ahorros de 25 millones anuales. En 2008, pues también Heineken va a renovar sus acuerdos de distribución con FEMSA para Estados Unidos y Brasil y con Molson Coors para Canadá. FEMSA es una compañía muy interesante, mexicana, que podría estar bien algún día el analizarla. En su momento me la miré por encima y parece de las compañías más interesantes de la bolsa mexicana, al menos de las grandes. En el año 2008, Heineken recupera el control total sobre la marca Amstel en Sudáfrica, que desde los años 60 había estado licenciada a otra gran cervecera, SABMiller, por considerar que con los años habían pasado de ser socios a ser competidores a nivel mundial, y dejó la distribución de la misma en manos de una joint venture con Diageo y Namibia Breweries, que distribuía tanto los espirituosos y licores de Diageo como las marcas de Heineken. Para la fabricación, pues construyó una nueva planta, de la que poseería un 75% en otra joint venture con Diageo. En el año 2008, Heineken llega a un acuerdo con FS Breweries para construir una joint venture para invertir en cerveceras en Kazajistán, teniendo Heineken un 40% de la misma y encargándose EFES de la gestión de la operación. Además, Heineken y EFES pasarían a fusionar sus negocios cerveceros de Serbia y Kazajistán, pasando Heineken a poseer un 72% de los mismos y EFES un 28%. En Heineken se dieron en 2008 un deterioro por sus marcas en la India, en 2008, de 200 millones de euros, de 51 millones para sus pubs en Reino Unido, y de la división rusa se dieron un deterioro de 275 millones por un mix, una mezcla de caída de volúmenes por la recesión, implementación de prohibiciones a fumar en Reino Unido y finalmente por devaluación de algunas divisas como la libra y el rublo ruso. Además, asumió gastos por reestructuración o por integración de las adquiridas de 263 millones. Así que en total hubo unos extraordinarios por valor de 789. Al final, claro, las adquisiciones que van muy bien no te estás dando
una ganancia todos los años, sino que normalmente pasa lo contrario, te das el deterioro cuando van mal. Entonces, de vez en cuando, si adquieres muchas compañías, inevitablemente alguna a corto plazo incluso no va como se estima y te tienes que dar un deterioro del fondo de comercio. En el año 2010, Heineken adquiere FEMSA Cerveza, haciéndose FEMSA a su vez con un 20% de acciones de Heineken. Esta es la ampliación de capital que os mencioné antes. Heineken recompró un 10% y amplió capital en otro 10%. Así consiguió este 20% que fue el pago que le hizo a FEMSA por su filial de cerveza, que era bastante potente. FEMSA Cerveza poseía un 42% de cuota de mercado en México, así como un 9% en Brasil y un importante negocio de cervezas de importación en Estados Unidos. En el año 2010, Heineken vendió Waverley TBS, que era una distribuidora de bebidas en Reino Unido. Esta no distribuía marcas de cerveza o sidra de Heineken en el Reino Unido y eran propietarios porque venía en el pack de una antigua adquisición, la de Scottish and Newcastle, por lo que decidieron venderla. En 2010, además, pues Heineken vendió 2 filiales cerveceras de Asia a su joint venture de la zona. Al final, Heineken tenía participación en una cervecera asiática, una participación importante de la que luego veremos que acabó siendo la única propietaria. Entonces, en vez de tener varias cerveceras fuera de la eficiencia de esta gran cervecera, pues se las vendió a la participada y la integró. En el año 2010, Heineken adquirió otro 5% de su cervecera de Ruanda, Bralirwa, alcanzando un 75% y cotizando el 25% en bolsa. Y finalmente, en el año 2010 comentaban que en Europa en general la natalidad había caído mucho y que por ahí los volúmenes no iban a crecer, así que les tocaba invertir más para ganar cuota y para conseguir que el consumidor se pasase a marcas más premium y que fuesen más rentables. En el año 2011 Heineken adquirió 2 cerveceras en Etiopía para entrar en el país. Estaba al final pues promoviendo la entrada en África. 2011 también fue un año complicado en el norte de África y en Túnez para Heineken por el comienzo en estos países de la primavera árabe. Al final realmente no le afectó tanto porque donde mayor posición tenía y tiene Heineken es más bien en Etiopía, en el Congo, en Sudáfrica, en Nigeria, no tanto el norte, pero bueno, también tenía allí posición. Luego en el año 2011 en Reino Unido Heineken adquiere una compañía de pubs que poseía concretamente 918 pubs. Como comentamos en el análisis de su competidora C&C Group, en Reino Unido los pubs están en manos de pocos operadores y estos tienen mucho poder de negociación, por lo que tanto unos como otros parece que vieron necesario tomar posiciones antes que quedarse sin la vía de entrada al segmento on-trade, ¿no? al segmento de los pubs. En ese sentido, recordemos que el comercio on-trade de cerveza y sidra, el que se vende para consumo en el momento, es considerablemente más rentable que el del off-trade o el de venta en supermercados. En el año 2011, en China y la India, Heineken, directamente o a través de su joint venture en la zona, comenzó a fabricar in situ la cerveza Heineken y además empezó a comercializar su marca insignia en México. En 2011, Heineken aumentó su participación en su filial de Haití del 22,5% al 95%. Además, en el 2011, Heineken y Coca-Cola Hellenic, que poseían desde 1998 el 58,8% de Pivara Skopje, una compañía que era líder en bebidas con y sin alcohol en Macedonia, pues adquirieron los minoritarios hasta llegar al 100%. Es decir, que tenía esta compañía junto con Coca-Cola Grecia, para entendernos, la distribuidora de allí, y llegaron al 100%. En 2011 finalmente el recurso a la multa que la Comisión Europea impuso a Heineken en 2007 se tradujo en una reducción de la misma en 21 millones. Esto es una reversión de un extraordinario negativo. En el año 2012 Heineken adquiere la casi totalidad de las acciones de Asia Pacific Breweries, su participada en Asia, ampliando su participación al 95,3%.
En 2012 el gobierno francés aprobó una subida del impuesto especial a la cerveza del 160%, con entrada en vigor en 2013. No sé si os habéis fijado, pero no hay casi un vídeo de una compañía que analice de consumo defensivo en el que los franceses no suban los impuestos. No sé, no sé cómo lo hacen, pero siempre están subiendo impuestos. Debe ser que también sube muchísimo el gasto público, porque ahora andan siempre en crisis por tanta deuda que tienen. Pero en fin, el caso es que fijaos que más que doblaron el impuesto especial a la cerveza. Bueno, siguiendo, pues en 2012 Heineken comenzó a comercializar marcas como Desperados en España, que es una marca que hoy en día ya vemos con mucha normalidad, pero que bueno, hasta 2012 pues no se vendía por aquí. Cada año iba introduciendo su portfolio en países nuevos, ofreciendo así a los establecimientos una gama completa de cervezas de diferentes países y tipologías. Al final, si vais a un pub, por ejemplo, pues allí os podéis encontrar Cruz Campos, podéis encontrar Heineken, Ladrón de Manzanas, Paulaner, todo tipo de Desperados, todo tipo de cervezas. Entonces el consumidor, que normalmente no sabe que todas son de Heineken, pues lo que ve es que hay una oferta muy variada de cervezas. Y para el pub, si consigue buenos precios, pues muy cómodo, porque así solo tiene un único proveedor. Luego, en 2012, Heineken finalizó la joint venture que tenía con EFES para Kazajistán y Serbia, de tal forma que EFES se quedaba con el negocio de Kazajistán, Heineken con el de Serbia, y aparte EFES le pagaría 161 millones de dólares a Heineken. Pues al final Heineken se quedó con Serbia y el dinerito, y EFES se quedó con el negocio de Kazajistán. En 2012, Brau Union, Austria, que era la compañía que adquirió Heineken en 2003, con presencia en bastantes países, procedió a vender su negocio de bebidas sin alcohol a Eques Granini. O sea, al final esta compañía era una de las grandes compras que había hecho Heineken en 2003. Y finalmente, en el año 2012, Heineken vendería su 9,3% de participación en Cervecería Nacional Dominicana a Anheuser-Busch por 237 millones de dólares. Esta debía ser una compañía grande porque valoraba la empresa en más de 2.000 millones de dólares. En el año 2014, Heineken lanzó varias de sus marcas de cerveza en formato sin alcohol, con el plus de que solía incluir un extra en el precio y no soportaba impuesto al alcohol. Además, estas competían en ocasiones con el agua o los refrescos, porque el alcohol a veces se deja para ocasiones puntuales o especiales, mientras que ahora para esos momentos sí te puedes pedir una cerveza sin alcohol. Por ejemplo, yo cuando salgo con los amigos, pues sí soy de tomarme alguna cerveza con alcohol, pero entre semana, por ejemplo, si quedo con algún amigo, pues no sé, yo entre semana como que soy más de cuidarme. Pues oye, si a tu amigo le apetece una cerveza con alcohol, pues te pides tú una sin alcohol y listo. Porque a lo mejor no quieres pedirte, yo por ejemplo no tomo cafeína, pues a lo mejor no me apetece una Coca-Cola o lo que sea. Ahora tiene la Coca-Cola 00, pero bueno, no lo tienen en todos sitios, como ejemplo. Entonces era una manera de Heineken de también meter un poco la puntita, ¿no?, con el segmento de los refrescos. En 2014 destacó desde la perspectiva financiera el acercamiento de SABMiller, otro gran competidor cervecero, con la intención de adquirir Heineken. Desde la familia Heineken, que controlaba, como hemos visto, el 50% y un poquito más de la compañía, consideraron que no estaban interesados, queriendo mantener la independencia de Heineken. Y esta época cotizaba a PER 20, a PER 2022, así que probablemente SABMiller habría tenido que pagar una prima del 20-30%, así que se habría ido a PER 25, creo que recordar que había calculado yo. SABMiller al final se acabó fusionando con Anheuser, ¿no?, para formar Anheuser-Busch. En 2014 Heineken anunció la venta de Empaque, que era un negocio de, como su nombre indica, de empaquetado mexicano, trato que se hizo efectivo a principios de 2015.
En 2014 Heineken compró a Coca-Cola Hellenic su participación en la cervecera Zagorka AD para así alcanzar el 98,86% de participación en su filial de Macedonia. Y sobre Polonia, como negocio cervecero, pues algo interesante que comentaban era que para 2014 la población ya no crecía, que bueno, era en línea con Europa, y que el consumo de cerveza per cápita tampoco. En este sentido señalaban que Polonia tuvo sus momentos de gloria, por ejemplo entre principios de los 90 y los años 2007-2008, cuando la población cambió sus hábitos de consumo de alcohol desde el vodka a la cerveza y encima prosperó mucho, pero que ahora se asemejaba a otros países europeos donde para mantener el beneficio había que mantener una inversión alta en marketing y a la vez reestructuraciones permanentes para mantener los costes bajos. En el año 2015 Heineken va a adquirir el 50% de Lagunitas Brewing Company, que era una marca de cerveza norteamericana que querían expandir por todo el mundo. Era una cerveza de clase IPA y bueno, pues así Heineken ya tenía una de esta clase en su portfolio y la expandió. Para 2015 Heineken ya ofrecía marcas suyas de sidra en 71 países y superaron por primera vez el 1.000.000 de hectolitros comercializados fuera de Reino Unido. Al final casi todo el consumo era en Reino Unido. Durante 2015 llegaron algunos tratos interesantes con Diageo, adquirió la participación del 57,9% de Diageo en la cotizada de Snoes and Hedes en Jamaica, ostentando ya un 73,3%. Adquirieron la participación de Diageo también en Gap, llegando al 100%. Lo interesante es que esta empresa, Gap L, a su vez tenía el 51% de una cotizada que les daba acceso a la marca Guinness para Malasia y Singapur. Y finalmente vendieron a Diageo su participación del 20% en Guinness Ghana. Pues al final hubo un cruce de operaciones entre Diageo y Heineken, pero el resultado fue que Heineken pagó bastante más dinero de lo que recibió Diageo, que en su mayoría eran adquisiciones a la misma. Y en 2015 Heineken adquirió en Europa el 53% de Pivovarna Laško, una cervecera de Eslovenia. Finalmente, 2015 fue un año de fuerte inversión en capital de Heineken, ampliando capacidad en fábricas de Etiopía, Camboya, Timor Oriental, Costa de Marfil, México, Brasil y China. Como podéis observar, todas zonas de crecimiento, población, consumo per cápita, etc. En 2016 las marcas de sidra de Heineken se comercializaban ya en 41 países, con el éxito novedoso de una nueva marca, Ladrón de Manzanas, que habían lanzado en 5 países y que se sumaba a Strongbow y Bulmers. Como curiosidad, Bulmers, que ya vimos que era la marca de sidra de C&C Group en Irlanda, hay que decir que C&C solo la tenía para Irlanda. Al final, para el resto del mundo, quien la tiene es Heineken. Y esta otra, Strongbow, yo no la conocía. Es como un arquero y era la marca más potente, imagino que en cierto modo sigue siéndolo, de sidra de Heineken. En 2016 el portfolio de marcas sin alcohol de Heineken alcanzó los 12,1 millones de hectolitros vendidos, una división que crecía mucho, pero que todavía representaba sobre el total un 6% solo. Para 2016 y desde 2008 habían logrado reducir sus consumos de agua por hectolitro producido en un 28% y las emisiones de carbono por hectolitro en un 37%. Heineken en ese sentido consideraba que había que invertir en sostenibilidad, pero que la sostenibilidad debía de ser una inversión directamente rentable. En 2016 finalmente Heineken se dio un deterioro de 286 millones en su filial del Congo, que no estaba rindiendo como inicialmente habían esperado. También fue un ejercicio complicado para Nigeria, que era el mejor mercado africano para Heineken, debido sobre todo a la divisa, ¿no? Como os he comentado, la divisa de Nigeria pues iba muy mal. En el año 2017 pues Heineken va a adquirir más pubs en Reino Unido, va a adquirir Punch Taverns por 331 millones de euros, que era propietaria de 1.900 pubs en Reino Unido
que se sumarían a los 1.049 que esta ya poseía. Buena parte de los pubs hay que decir que no los gestiona Heineken, sino que los arrinda, logrando así mejores márgenes y menores riesgos. Sobre todo el objetivo, con tanta compra de pubs en Reino Unido, es asegurarse el acceso a una parte del on-trade en Reino Unido, ya que allí, como no tengas el contrato con una cadena de pubs, pierdes igual 1.000 pubs de golpe. Pues al final ya poseía 3.000 pubs en Reino Unido. Por ejemplo, para C&C Group era una faena, porque en esos pubs ya se iba a vender la marca de Heineken y no la suya. En el año 2017, Heineken va a adquirir una cervecera en Brasil, gracias a la cual sería ya la número 2 en el país, y el 50% que no poseía de la cervecera norteamericana Lagunitas. En el año 2017 y años previos, se notaba que Heineken estaba dedicando su CAPEX de inversión a las regiones donde había crecimiento, Asia-Pacífico, África y América, Central y del Sur. Por ejemplo, en 2017 ampliaron capacidad o montaron nuevas fábricas en México, Vietnam, Camboya, Nueva Zelanda, Etiopía, Mozambique o Sudáfrica. También en años precedentes asumió Heineken un esfuerzo importante en marketing que quizás presionaba sus márgenes respecto a sus pares, pero le ayudaba a mantener cuotas de mercado en regiones rentables, pero de poco crecimiento. Así ya patrocinaba en fútbol la UEFA Champions League, los mundiales de rugby, la Fórmula 1 o las películas de James Bond. En 2017 finalmente delegó la distribución de su cerveza y sidra para el segmento on-trade, para pubs, en Holanda en Sligro Foods, una mayorista cotizada holandesa, y a la vez le vendió su negocio de distribución mayorista para el resto de productos que no fuesen sidra o cerveza. Esta empresa, Sligro Foods, aprovechando que hablaba Heineken de ella y que comentaba que era cotizada, pues digo, oye, voy a echarle un ojo. Y la verdad es que no me gustó mucho, no le va muy bien. Así que bueno, estas cosas está bien intentarlo. Hay veces que uno puede dar con alguna compañía interesante, pero en este caso no pasó la mayoría de mis filtros. En 2018 destacó el lanzamiento con mucho éxito de Ladrón de Manzanas en España, marca que a nivel global creció ese año en volúmenes un 70%. Señalaban que al 20% de los consumidores que consumen alcohol no les gusta en media la cerveza y que ahí la sidra estaba compitiendo bien. Yo esto lo noto, por ejemplo, con mis amigas, que muchas veces no, a lo mejor, bueno, algunas sí, pero hay otras a las que no les gusta la cerveza y que en cambio la sidra pues sí que les gusta. Pues oye, una manera de esa parte de los consumidores recuperarlos. Luego en 2018 Heineken adquiere una participación minoritaria en la cervecera líder en Belice, y también este año Heineken llegó a un acuerdo para China Resources, consistente en que ésta distribuiría la marca Heineken en aquellos puntos de venta a los que tuviese acceso, y Heineken haría lo mismo con las marcas premium de esta compañía china. Y además lo importante es que en la práctica era una inversión de Heineken, porque Heineken pasaría a tener el 40% de la filial cervecera de China Resources, que por cierto cotiza en bolsa, pero no he acabado de verle yo el sentido a la valoración de esa empresa. Parece como que está muy cara, pero bueno, tampoco no crecía mucho y cotizaba un múltiplo muy alto. Así que bueno, algo, como no la he estudiado en profundidad, probablemente algo se me escape. Y finalmente, pues como curiosidad, en 2018 Heineken adquirió en España el 51% de la marca Las Cibeles, que bueno, la tenéis ahí a la derecha, una presentación muy chula, muy madridista. En 2019 Heineken adquiere una cervecera en Ecuador, un fabricante de agua embotellada en Portugal y otro negocio en Polonia, así como una participación minoritaria en una cervecera de Francia y otra de Holanda, Gallia y Oedipus, respectivamente. Estas pequeñas marcas premium son interesantes porque, iba a decirlo de una manera no muy fina, pero bueno, y lo que iba a decir es que últimamente yo noto mucho con mis amigos. Yo soy muy práctico con las cervezas y con la comida en general. Y yo cuando salgo de cervezas, pues me da entre comillas un poco igual, mientras que sea, yo que sé, una Estrella Galicia, una Heineken, una caña, me adapto. Pero es verdad que la gente cada vez le gusta más el subir las cosas a las redes sociales y quiere
probar cosas muy diferentes cada vez. Pues hoy vamos a probar esta cerveza, luego el fin de semana siguiente esta otra cerveza. Entonces, son cervezas que por lo general te das cuenta de que si bien saben bien, tampoco hay tanta diferencia, y que a lo mejor cuestan un 50 o 60% más caras, o incluso un 70-80%. Entonces, ese segmento está creciendo mucho. También lo vimos en el análisis de C&C Group, que tenía un portfolio de este tipo de marcas, y es verdad que bueno, Heineken no era ajena a ello, y por eso también de vez en cuando compraba estas cervezas que pueden llamar la atención, ¿no? En plan, uy, mira, pues hoy he probado esta cerveza que es la Cibeles y lo subes a Instagram. O, anda, pues una cerveza francesa que se llama Gaia, ¿no? O otra de Holanda que es, o Oedipus. Pues bueno, pues ese tipo de tendencias se están dando desde hace años y las marcas no son ajenas a ello. En 2020 Heineken adquirió la marca de sidra Strongbow para Australia, que era un país donde no la poseía desde hace 17 años. En cerveza adquirió para Australia las marcas Stella Artois y Beck, clásicamente de Anheuser-Busch, y la marca Tres Cruces en Perú. En 2020 Heineken lanza Pure Piraña en México y Nueva Zelanda, que era su primera incursión en el segmento de los refrescos con alcohol, caracterizados por tener en comparación a otras bebidas, como la cerveza, menor contenido en azúcar y calorías. En 2020 Heineken 00 se convirtió en patrocinador de la UEFA Europa League. La ventaja de utilizar la marca sin alcohol para publicidad es que al no llevar alcohol no se le aplican las restricciones publicitarias de las que sí, pero indirectamente te ayuda a hacer marca para todo el portfolio Heineken. En el año 2020, en Etiopía, subieron un 300% el impuesto especial al alcohol. En Sudáfrica impusieron por el COVID la prohibición de la venta de alcohol directamente. Y en México, durante los meses de abril y mayo, se prohibió la producción de alcohol. Finalmente, en el año 2020, en Reino Unido, Heineken concedió reducciones de rentas a los inquilinos de sus pubs. Pues al final no le interesaba que quebrasen, ¿no? Tenía cierto sentido. Sobre esto lo comentó en su momento Ismael Clemente, ¿no? Con Merlin Properties y sus inquilinos, que al final a los centros comerciales pues tampoco tenía sentido cobrarles la totalidad de las rentas mínimas y todo este tipo de cláusulas que tenían ahí para momentos como esos, porque si luego te quebraban no tenía ningún sentido y encima te iban a llevar a los tribunales que puede que ganasen. Entonces tenía cierto sentido. En el año 2021 aumentó Heineken su participación en United Breweries Limited, VL, en la India, del 46,5% al 61,5% y adquirió Distell and Namibia Breweries, NBL, que les convertiría en líderes en África del Sur y que poseía marcas de cerveza, sidra, vino y destilados. Esta compra se autorizaría en 2023 por el organismo de competencia de Sudáfrica y sería entonces cuando se consolidarían las cuentas de esta adquirida. En el año 2021 pues tenías ahí a la derecha a don Rafael Nadal, pues este fue el sponsor del lanzamiento en muchos países de Amstel Ultra y Amstel 00. Al final Amstel Ultra pues era una bebida de cerveza, ¿no? Todos conocemos la marca, pero con menos calorías y menos alcohol. Al final, el tener marcas sin alcohol te permiten acceder a lo mejor a deportistas que cuidan mucho su imagen en todos los... Aparte, tampoco les hace falta mucho, ¿no? Por cómo son, pero por ejemplo a Rafa Nadal es más raro verle promocionando un whisky. Pues a lo mejor te puede promocionar una cerveza sin alcohol o con la mitad de alcohol. Luego en 2021, pues Heineken comenzó la instalación de una planta fotovoltaica con una capacidad instalada de 800 megavatios en Nigeria, que es una capacidad instalada bastante potente. Esta surtiría a la cervecera y el resto lo vendería al mercado. Además, en México empezó a operar 3 turbinas hidroeléctricas y en Holanda 2 parques eólicos. Hay que decir que investigando Heineken, una cervecera normalmente necesita energía, ¿no? Lógicamente, la planta, pero 2/3 de la energía que necesita es energía térmica, es calor, y 1/3 solo es electricidad. Entonces, en este caso iba a tener mucha electricidad y utilizaría una parte y otra parte pues la vendería al mercado.
En el año 2021, finalmente, las divisiones de América y de África ya recuperaron los beneficios operativos de pre-COVID. En 2022, Heineken decide, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, dejar de comercializar Heineken en Rusia y proceder a vender sus negocios allí a un empresario local. En 2022, pues Heineken, en línea con lo anterior que os he comentado, pues recuperó como grupo los volúmenes vendidos y los beneficios operativos de 2019. Ya se daba por superado el COVID. En 2022, Heineken lanzó un refresco con alcohol de Desperados, con sabor a tequila y lima, que comenzó a comercializarse en Holanda. Además, lanzaron con la marca Heineken una bebida energética a base de malta, a comercializar en África y Oriente Medio. Al final es más raro ver a una marca, bueno, iba a decir una marca de refrescos vendiendo cerveza, aunque sí es verdad que, por ejemplo, vimos en el análisis de Monster que Monster estaba ahora comercializando una bebida a base de malta con alcohol. O sea que sí es verdad que yo creo que entre empresas de bebidas intentan entrar un poquito en el segmento de los demás a ver si cuela, pero está claro que es complicado. Luego, en el año 2022, pues Heineken comenzó a construir en España, en Sevilla, su primera planta termosolar, que por aquí es un clásico, que le permitiría cubrir sus necesidades de energía térmica con 30 megavatios. Como os he comentado, la energía térmica constituye 2/3 de sus requerimientos normales de energía, siendo el resto energía eléctrica. En el año 2022 adquirió los minoritarios de una de las principales marcas de cerveza premium en el Reino Unido, Beavertown, y adquirió un 28,2% extra de participación en una cervecera de Polonia, Grupa Ziwiec, teniendo ya un 99,28%. Y finalmente, pues en 2022, Heineken vendió su negocio de refrescos, zumos y aguas en Túnez. Pues muchas veces Heineken adquiere negocios enteros y estos tienen partes que no les interesan y con los años la van vendiendo. Finalmente, en 2023, pues el alza de precios en Heineken acabó por afectar a los volúmenes vendidos y se redujeron un 7% sus beneficios operativos. En 2023, Heineken comenzó a comercializar en Brasil, Jamaica y Estados Unidos cócteles como piña colada, mojitos y otros a base de ron envasados en lata. En 2023, al patrocinio de la Fórmula 1 por parte de Heineken, se sumó el tenis con el US Open de Estados Unidos y además fue la primera cerveza sin alcohol en anunciarse en la Super Bowl. En 2023 destacó en Reino Unido el lanzamiento de Cruzcampo como cerveza sevillana, con bastante inversión publicitaria. Tenéis a la derecha, por ejemplo, el cartel que tenía de publicidad como cerveza de Sevilla. Y finalmente, en 2023, Heineken adquirió una participación mayoritaria en Davidoff Avram, un distribuidor en Eslovenia, completó su salida de Rusia y vendió Brumona, que era un negocio de refrescos en Holanda. Y nada, y veis al señor James Bond en una de sus películas sirviendo una Heineken que le salió bastante... No sé si le costó 45 millones de euros el que apareciese con una Heineken Daniel Craig sirviéndola. Pero bueno, nada, agradeceros a los que habéis llegado aquí hasta el final del vídeo y que sé que normalmente andáis ahí entre el 10-20% de todos los que veis mis vídeos, los que llegáis hasta el final, que tiene su mérito, ¿no? Porque al final esto no deja de ser una suerte de clases, ¿no? Que yo creo que si os interesan los negocios, pues se escucha bien, pero no dejan de ser una suerte de clase. Y nada, como os comentaba, voy a estudiarme bien el libro sobre los 150 años de historia de Heineken y con la idea de ampliar, por un lado, el artículo que ya habré publicado en el análisis de negocios.net y por otro lado, pues os haré otro vídeo y otra ampliación sobre la historia más, digamos, más antigua, más añeja de Heineken. Yo creo que Heineken es un negocio muy interesante que a los niveles que está actualmente me recuerda un poco a Nestlé, ¿no? Que las de consumo defensivo ahora están en un momento interesante, que llevan 5 o 6 años sin subir en bolsa o incluso han caído en algunas ocasiones
y yo creo que empiezan a estar a precios interesantes como para sacar rentabilidades con, entre comillas, siempre hay riesgo, ¿no? En cualquier tipo de negocios hay riesgos, pero son negocios en los que dentro de 10 o 20 años es muy improbable que no hayas conseguido esas rentabilidades y a lo mejor con ese 7-8% de rentabilidad anual pues puede ser una opción muy interesante para cualquier inversor que a lo mejor no sea tan ambicioso o que quiera dedicar una parte de su cartera a, a tener negocios, entre comillas, más seguros. Y nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.